Hola a todos, soy Vicente Rubio. Este es el octavo vídeo de demostración del Ignite Project Divisio 2013. Aquí os voy a demostrar cómo se trabaja con Business Intelligence en Project 2013. Cómo hacemos esos informes en el cliente de Project y cómo preparamos los informes en Project Server y Project Online. Cuando estamos en Microsoft Project, en el diagrama de Gantt podemos tener un ejemplo como el que hay en pantalla, donde tenemos una serie de tareas con diferentes fases asignadas a diferentes recursos y tenemos una escala de tiempo en la que hemos puesto las tareas principales y los hitos principales. En este proyecto, si nos fijamos, la tarea 1.1 está avanzada con algo de trabajo real. Hoy estamos a día 15, aquí tenemos la fecha, vemos que esa tarea está un poquito desfasada. Y bueno, podríamos estar jugando con diferentes opciones que tenemos en los proyectos. Tenemos una opción con fecha de estado, que vamos a suponer que va a ser el día 19, donde vamos a realizar nuestra reunión de seguimiento. Toda esta información es muy sencilla manejarla si yo controlo Project. Pero muchas veces tenemos que pasar esta información a alguien que no controla ni necesita saber de Project. Pero lo que quiere saber es cuánto me cuesta mi proyecto, cuánto tiempo invierto en mi proyecto, cuándo comienzo, cuándo termino o cuánto dura. Que recordar que son las 5 variables principales de un proyecto. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Si yo me voy a proyecto, me puedo ir a información del proyecto y me puedo ir a las estadísticas. Aquí me muestra la información relativa al proyecto. Lo que tengo en línea base, lo que tengo planificado y lo que tengo real. Tengo datos y veo que en este proyecto me estoy desviando 2 días con respecto a la línea base, por tanto se me está yendo en trabajo y se me está yendo en horas. Pero yo quiero algo más. Ese algo más son los informes. Como ya sabéis, a partir de la versión 2007 yo podía irme a informes, informes visuales, y los informes visuales lo que me van a permitir es mandar esta información que tengo en pantalla a Excel mediante unas tablas dinámicas o a Visio mediante unos gráficos dinámicos. Por lo tanto, me saldrá un asistente en el que puedo seleccionar informes para uso de tareas, uso de recursos, uso de asignaciones, resumen de recursos, resumen de asignaciones. Vamos a seleccionar un informe que va a ser el de disponibilidad de los recursos, donde damos a ver y se me va a crear una tabla dinámica en Microsoft Excel con la disponibilidad de los recursos de mi proyecto. Aquí tenemos una tabla con este gráfico donde podemos empezar a jugar con el zoom correspondiente para ajustarlo si queremos en pantalla y donde podemos estar viendo la tabla que se ha creado con esa disponibilidad de todos mis recursos. También podríamos crear un gráfico dinámico en Microsoft Visio de disponibilidad de los recursos y vemos de una forma sencilla cómo podemos mostrar este gráfico en Visio, donde puedo yo jugar aquí con un zoom, me podría estar moviendo y estaría viendo cómo están de disponibles mis recursos. Vemos que Vicente está a 80 horas de trabajo y 56 disponibles y por ejemplo Soledad a 56 de trabajo y 80 disponibles. Estos gráficos dinámicos estaban bastante bien y acordaros que aparecieron ya en la versión 2007, se mantienen en 2010 y por supuesto en 2013. Vamos a irnos a quitar la escala de tiempo para tener más pantalla y nos vamos a crear un informe. La gran novedad de esta versión, como ya he comentado varias veces, es este menú. Este menú me va a permitir crear informes ya con otro formato. Por ejemplo, vamos a ver un panel en el que vamos a mostrar el informe general del proyecto. Este informe general del proyecto podemos ajustar aquí la información y yo puedo manipularlo para sacar el informe del proyecto. De una forma sencillita me va a sacar la fecha de comienzo, fecha de fin, porcentaje completado, cómo va el vencimiento de los diferentes hitos y una gráfica de cómo está ese porcentaje completado y las tareas que están retrasadas con respecto a esa fecha de estado. Podemos irnos a otro informe que pueda ser el informe general de los costos,
donde me saca la gráfica de costos con el costo restante, tanto por ciento completado, el progreso frente al costo. Tenemos aquí el estado del costo, diferentes gráficas. Esto es out of the box. Yo no he tenido que hacer nada, simplemente he planificado mis tareas. Me puedo sacar otro informe que pueda ser el del trabajo, donde me saca las gráficas de trabajo, me saca información sobre el trabajo y tengo aquí diferentes gráficas con respecto al trabajo de los recursos, disponibilidad restante y demás. Otro de los informes que tenemos disponible va a ser, por ejemplo, el de evolución, donde tenemos aquí la evolución del trabajo y la evolución de las tareas. También tendremos disponible el informe de próximas tareas. Por otro lado, tenemos respecto a recursos, los recursos sobreasignados. En este caso veo que no hay ningún recurso sobreasignado en mi proyecto. Tendríamos la visión general de los recursos, donde saca otra gráfica de cómo está el trabajo de los recursos, el estado del trabajo y una tablita con información sobre esos recursos. Respecto a costos, tenemos el flujo de caja con diferentes variables de real, línea base, restante, variación de costo y bueno, ese costo en las diferentes fases principales. Tendremos otro informe general de los costos de las tareas. Otro del informe del valor acumulado o valor ganado. Veis que hay varias opciones para elegir, pero también nos podemos crear nuestras propias opciones, que lo veremos ahora posteriormente. Los sobrecostos con respecto a la tarea y sobrecosto con respecto a los recursos, que está bastante bien. Y de visión general del costo de los recursos. Siempre todo bien enfocado, está claro, a tareas o a recursos. Tenemos en curso con los informes de hitos. Tendremos aquí una gráfica y los informes de hitos retrasados, hitos que vienen a continuación e hitos completados. Tendremos también las tareas críticas, esas tareas que pueden hacer retrasar un proyecto. Las tareas pospuestas y las tareas retrasadas. Por otro lado, tendremos de la parte de introducción, tenemos aquí unas opciones que es introducción a project, cómo crear un informe y demás, que bueno, lo que hemos comentado ya en vídeos anteriores. Pero ¿cómo me puedo crear yo un informe? Para crearte un informe es algo muy sencillo. Cuando tú vas a nuevo informe puedes elegirlo en blanco, gráfico, tabla o de comparación. Voy a seleccionar un informe en blanco. Le voy a llamar nuevo informe, donde puedo seleccionar, por ejemplo, una tabla y automáticamente me ajusta para sacarme la tabla del nombre del proyecto, comienzo, fin, tanto por ciento completado. Otro componente que podemos agregar a nuestros informes son los gráficos. Vamos a seleccionar la opción que viene por defecto. Ponemos aquí este gráfico. Hacemos otra vez lo mismo y creamos otro gráfico y le ponemos por aquí. Si os fijáis, tengo los dos gráficos exactamente iguales, que es el trabajo real restante de las diferentes tareas. Pero ¿qué vamos a hacer? Si estoy en este gráfico y selecciono el recurso, automáticamente ya tengo el trabajo de los recursos. Yo podría irme a cualquiera de ellos
cambiar el diseño. Y podría, por ejemplo, poner aquí ejemplo de informe con la fuente correspondiente y lo que quisiéramos en cada momento. Sabéis que cualquiera de estos componentes puedo darle un clic para seleccionar, podría cambiar el aspecto, el formato, lo que quisiera, y podría seleccionar el campo correspondiente, podría aplicar diferentes filtros, tenemos una buena colección de filtros, diferentes agrupaciones y ordenarlo de diferente manera. Pues de esta manera tan sencilla nos podemos hacer un informe en el cliente de Project 2013. Si queremos trabajar con informes en el servidor, nos iremos a informes. Recordar que si estamos con Project Server 2013 podemos trabajar con esa base de datos de SQL y los informes se pueden hacer también con Reporting Services. Si estamos con Project Online, como es el ejemplo que tengo ahora mismo en pantalla, los informes solamente los podemos hacer con Excel 2013 utilizando esa conexión de OData. Podemos hacer informes para explorar y analizar datos, para diseñar informes interactivos o para compartir paneles. Utilizaremos Power Pivot, Excel con las diferentes tablas, Power View o los servicios de Excel. Donde podemos, por ejemplo, mostrar alguno de ellos, que es el informe general del proyecto. En este ejemplo podemos ver esta gráfica con el recuento de asignaciones y tareas por cada uno de los proyectos, este componente para poder filtrar. En definitiva es lo mismo que hemos visto en el cliente, porque podemos seleccionar cualquiera de los componentes y tenemos una tabla dinámica para jugar con toda la información, filtrar, agrupar, tablas y demás. Otro de los informes de ejemplo es la visión general de los recursos, donde puedo seleccionar cualquier proyecto para ver qué recursos tenemos en marcha. Yo, como siempre, estoy seleccionando para los ejemplos a Vicente Rubio, es el único que tengo aquí asignado. Podemos ver el recuento de tareas por recurso, bueno, cualquier información que queramos. Siempre que queramos refrescar esta información, tenemos una opción dentro de datos, donde podemos actualizar todas las conexiones. Recordad que tenemos esas conexiones OData, me hace un refresco y me actualiza toda la información. Y si yo quisiera modificar este informe, podría abrirlo con Excel cliente. Lo que me haría es que me descargaría ese informe en el cliente y a partir de ahí ya puedo modificar todo lo que yo quiera. Por acordaros, desde este web app puedo ver información, puedo seleccionar los componentes de las diferentes tablas dinámicas y refrescar información, pero no puedo modificar la estructura. Y desde Excel 2013 sí puedo hacer todos esos cambios. Estando en Excel 2013 y aquí tengo ya toda la información para poder modificar lo que yo quiera. Podría directamente irme a la información de los datos, donde tengo la conexión. Y dentro de esta conexión, pues ya tendré los diferentes componentes que están asociados. ¿Cómo están asociados esos componentes? Esos componentes están asociados mediante la conexión OData que tengo atacando a SQL Azure. En este caso, para este report tengo los datos de asignaciones, datos de tareas y datos de recursos. Otro de los ejemplos que nos vamos a encontrar por defecto en los informes es este panel, un panel con la información general del proyecto. Bueno, este es un ejemplo de Power View donde vamos a poder tener ahí toda esa información y poder navegar por nuestros diferentes datos del proyecto. Aquí es donde luego podremos hacer esos cuadros de mando ya potentes y podemos interactuar bastante con nuestro report. Además de esos tres informes de ejemplo, vamos a tener a nuestra disposición unas conexiones de datos y en esas conexiones de datos es para directamente poder atacar mediante data, ya está predefinido, a nuestros diferentes componentes.
Tenemos datos de asignaciones, datos de tareas, datos de riesgos, problemas, del proyecto, de recursos, etcétera. Si queremos seleccionar cualquiera de estas fuentes de datos, pues lo que haríamos es situarnos en la información que quisiéramos, damos un clic a datos del proyecto, por ejemplo, de OData, se abriría Microsoft Excel y nos aparecería este aviso indicándonos que se va a bloquear el tema de seguridad, que estamos de acuerdo porque va a conectar con esos datos externos. Nosotros vamos a decir habilitar y aquí arranca este Excel para poder crear el informe ya con la conexión preparada a OData. Podemos crear una tabla, un informe de tabla dinámica, un gráfico dinámico, un informe de Power View como hemos visto antes, o podemos crear simplemente la conexión. Vamos a suponer que quiero algo muy sencillo que puede ser una tabla, vamos a aceptar y lo que va a hacer es descargar esa información de la conexión que he preparado, que en este caso eran datos del proyecto, a una tabla en Excel. Pero repito, exactamente igual me lo haría con la dinámica, como hemos visto en los dos ejemplos anteriores, o con ese Power View. Tengo aquí la tabla descargada, vamos a editar libro, y ¿qué me aparecería? Pues los componentes principales con los que está preparado esa conexión. Y a partir de aquí todo lo que yo sepa con informes, como en versiones anteriores, podría empezar a manipular la información correspondiente. Podría ocultar columnas, podría cambiar formatos y todo esto lo tenemos conectado a esta fuente de datos del proyecto. Y si este informe me resulta interesante y yo le quiero guardar con mi colección de informes, pues diría archivo guardar como. Aquí tendría la información. Me voy a seleccionar mis informes. Y dentro de informes, bueno, pues aquí como tengo yo seleccionado múltiples idiomas, me voy a la parte de español y aquí tengo mis ejemplos. Yo voy a seleccionar sobre ejemplo, guardo y reemplazo información. Y lo que estoy haciendo es metiendo ese contenido de informe que acabo de crear nuevo en Excel en mi ejemplo. Vamos a revisarlo ahora. Dentro de informes doy un clic a ejemplo y veremos que en este web app se ha cargado el report que habíamos montado. Y a partir de aquí podemos hacer todo lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Pues veis de qué manera se pueden crear estos informes en la parte web del servidor. Os recuerdo también que tenéis muchas ayudas dentro de la herramienta. En la página principal de Project Web App tenéis aquí una opción de más características donde podéis estar viendo pues eso, más información sobre informes, administración de recursos, la planilla de horas y trabajo y la administración de cartera. En lo que nos centra en esta sesión, que son los informes, tenéis aquí una opción bastante buena de cómo usar los informes en Excel 2013. Y aquí tenéis una guía sencillita para crearos un informe completamente desde cero. Crear una conexión de datos mediante OData, seleccionar datos para incluir en un informe, guardar el informe en PWA y abrir el informe. Dentro de la conexión de OData, si no quieres utilizar esas que te vienen ahí ya preparadas que te acabo de enseñar, aquí te puedes ver el formato para crearte tus nuevas conexiones. Cómo luego seleccionar esos datos para incluir en el informe, cómo guardar ese informe en PWA y cómo abrir el informe. Ahí tenéis para practicar y aprovechar que esta manera de hacer informes con esta conexión OData y con este 2013 es bastante potente y podéis conseguir todo lo que queráis. Espero que te haya gustado esta demostración sobre la sesión del Ignite. Ya sabes que si te quieres poner al día, te esperamos en nuestra comunidad todo sobre Microsoft Project y Visio. Nos podrás visitar en el blog de TechNet, el grupo de LinkedIn, el grupo de Facebook y el canal de YouTube donde estamos grabando estos vídeos. Y si quieres seguirme, ahí tienes mi cuenta de Twitter. Te espero
en el próximo vídeo. Hasta luego.